Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alberto Rodríguez y estoy aquí hoy para hablarles sobre la teoría de Karl Marx, la teoría del comunismo, sociologismo jurídico, comunismo, capitalismo e imperialismo. No podemos empezar a abarcar este tema sin antes hacer referencia al ser humano. Al principio de la existencia, como todos sabemos, el ser humano es el ser capaz de transformar el medio ambiente para su propia existencia. Y al principio de la existencia del ser humano sobre la Tierra, el ser humano era nómada. Él se la pasaba en constante movimiento en búsqueda de recursos. Hubo un momento que el ser humano se dio cuenta que no necesitaba moverse tanto, ya que tenía la capacidad de transformar y manipular el medio ambiente para adquirir de la tierra y de los ríos y de todo lo que lo rodeaba, adquirir los recursos que le hacían falta. Esto trajo como consecuencia que las sociedades empezaran a crecer y cada una de las sociedades obtenía un papel importante que jugar en la fabricación de estos recursos. Unos criaban las ovejas, otros hacían la vestimenta, estaban en la parte textil, otros estaban en la parte agraria y así sucesivamente. Al principio, ¿cómo era esa convivencia entre ellos y los productos que ellos producían, valga la redundancia? Era a través del trueque. El trueque era la figura principal para poder hacer el comercio entre ellos. Eh, las sociedades siguieron evolucionando, llegó el dinero como tal, se crearon varios tipos de monedas, unas eran de oro, otras eran de plata y así sucesivamente, a veces eran conchas de ostras marinas y bueno, por ahí van las cosas. En el siglo XVI, finales del siglo XVI, a principios del XVIII, hubo un efecto muy importante en el planeta llamada la revolución industrial. Esta revolución fue marcada porque la economía estaba hecha a base de que era la manufactura, más no el trabajo manual como antes estaba hecho. A finales del siglo XIX nace Karl Marx y ya la revolución industrial estaba en su pleno apogeo por allá por la cuna de la revolución industrial que era Inglaterra. Habían empresas creadas, estaba la energía a vapor, el acero se manifestaba para crear industrias y todo eso. Karl Marx, dentro de una de sus teorías, que es la teoría del capital, él es muy fuerte crítico de lo que era esta forma de hacer economía allá en Inglaterra. Y una de las principales críticas a través del capital fue que él nombró el capital como una cosa que tiene valor. Este valor era adquirido para él de manera ficticia sobre el uso más no el trabajo que se le daba a este producto ya realizado. Esto llevó a aquellas teorías comunistas donde él decía que el Estado debería desaparecer, la abolición del Estado, la abolición de la propiedad privada, no deberían haber clases sociales, no debería haber una sola clase social. Y esto trajo como consecuencia hoy en día de que las teorías de Karl Marx todavía siguen vivas y se ha creado todo aquello que llaman la izquierda. Y las teorías del capitalismo siguen vivas y se ha llamado la derecha. Vamos a hablar un poquito sobre la izquierda y la derecha, sobre sus ventajas y sus desventajas. Una de las principales ventajas de la derecha es que está basada en los principios, mientras que la izquierda está basada más que todo en la justicia. El capitalismo es un sistema que genera ganancias a través de la producción. Se puede acceder a la propiedad privada. Este es un sistema capaz de autotransformarse dependiendo los vaivenes de cómo se va moviendo la economía. In- eh, Incentiva lo que es el crecimiento individual,
Promueve y sostiene las libertades individuales tales como la libertad política, la libre salida y entrada al país, todas esas libertades que da el capitalismo como tal. La prensa, la información. Eh, en el, el- una de las cosas que tiene el capitalismo es que a futuro se genera ganancia, como también se puede incurrir en pérdidas, cosas que a ningún capitalista le encanta. Alienta la producción y el acceso de los adelantos tecnológicos. El individuo tiene derecho a huelga y a la herencia. Ya que existe la propiedad privada, existe la herencia. Permite el ahorro acumulado y promueve la inversión. Nadie está obligado a trabajar y nadie está obligado a hacer trabajos que no le favorezcan ni le gusten. Desventaja del capitalismo. Como tiene ventaja, también tiene sus ventajas. La producción de los bienes y servicios son la mayoría de privados. Sus operaciones se basan en el lucro, atentan contra el medio ambiente. Hay lucha de clases y se produce todo lo que esta lucha observa. O sea, hay lucha de clases y la lucha de clases trae otra serie de problemas dentro de esta misma lucha. Eh, en esta lucha se observa que las empresas trabajan para generar lucro, las familias o los trabajadores trabajan para generar mejores sueldos y los gobiernos para generar ingresos. En el capitalismo, mejor dicho, ¿no? En el capitalismo existe la explotación del hombre por el hombre. Un capitalismo que no se controla, que no es controlado, hace al rico más rico y al pobre más pobre. Caso puntual, lo que sucedió en los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, cuando empezó a formarse Estados Unidos, donde no había ningún tipo de control sobre los capitalistas, donde Carnegie, eh, Rockefeller y otra serie de capitalistas tenían empresas de producción y pagaban unos sueldos míseros y ellos cada vez se hacían más ricos y los pobres cada vez eran más pobres. El capitalismo de por sí es codicioso, pero hay una cierta mezcla con la creatividad, cosa lo que pasó con este norteamericano Henry Ford, el cual dentro de su creatividad para tener más producción de vehículos, tuvo las líneas de producción. El mismo Rockefeller, dentro de una disputa que tuvo con los dueños de los trenes para transportar su petróleo, entonces resulta que él creó lo que eran los oleoductos. O sea, dentro de la ambición había mucha creatividad que hoy en día inclusive se sigue usando. En este sistema la humanidad sufre una crisis medioambiental y desenfrenada, puesto que ellos talan árboles, contaminan ríos, todo en víspera de hacer una fábrica, la empresa, la producción y dar empleo, supuestamente ellos, pero aún sin embargo no han podido abolir lo que es el desempleo, que es uno de los principales problemas que tiene el capitalismo. El comunismo, por su parte, podemos hablar de algunas ventajas del comunismo. Promueve la igualdad social, la economía se planifica en base a las necesidades sociales. En este sistema te dan una vivienda que puede ser pagable para todos. La salud y la educación son gratuitas. Todos tienen acceso a la alimentación, todos tendrán un plato de comida, así sea comida de baja calidad, pero siempre van a tener un plato de comida. El Estado ofrece bienes y servicios, se acaba la propiedad privada, en sustitución tienes la propiedad social, la producción, los sistemas de producción, en base a la propiedad privada, en base a la producción también es abolida, en base a lo que es la tierra y la industria, que pertenecen más que todo a un Estado o al Estado. Se acaba la diferencia de clase y con ello todos los derivados de su existencia. Las desventajas de la izquierda. Ojo con esto. En la izquierda el político cambia su discurso una vez que llega al poder. En este sistema es más excluyente que incluyente. Aquí no se permite el ascenso individual y promueve el desorden y la anarquía. Falta el incentivo para las empresas, promueve la abolición de la propiedad privada, como ya dije, en sustitución de la propiedad social.
Hay una existencia de lo que es el mercado, el libre mercado, lo cual regularía los precios y esto crea también la escasez y la especulación, lo cual hace que no exista un modo de alcanzar un punto de bienestar óptimo para la sociedad. Practica la persecución política y su sistema está basado tanto en la dictadura como en elecciones, en la parte de lo que es el socialismo, que hacen elecciones para poder llegar al poder, mientras que el comunismo lo hace por medio de la fuerza. Este sistema crea un método eficaz para que el ciudadano sea enemigo del mismo ciudadano. La mentira gubernamental está a la orden del día. eh, los medios de prensa son gubernamentales, no pueden haber medios de prensa privados. Eh, Promueve la maldad y el odio con discursos anárquicos. Este sistema se caracteriza, como yo acabo de decir, por el monopolio de prensa. ¿Qué es ¿A qué llamamos nosotros sociologismo político? Sociologismo jurídico. El sociologismo jurídico es cuando la ley toma forma por su propia verdad. La ley toma forma propia y bajo, como estaba diciendo, que impone el sociologismo político, imparte la jurisprudencia. Vale más la decisión del juez que la misma ley. La ley tiene más peso por la decisión del juez más que por la ley misma. Vamos a hablar un poquito también de lo que es el imperialismo. El imperialismo se basa más que todo, uno de los primeros tips o tópicos que él tiene, es la dominación de un sobre otro, pero solo a nivel económico. No necesariamente tiene que haber una ocupación presencial. Esto se hace a través del capitalismo. Estos grandes países con buen capital o con un capital bastante fuerte pueden comprar empresas de bienes y servicios en otros países, empresas importantes como textiles, alimentación, empresas básicas, y la economía de ese país empieza a andar alrededor de lo que es de lo que son estas empresas y esta economía. Entonces la economía prácticamente está eh, llevada desde afuera, más no internamente. Eso es lo que el imperialismo trae como consecuencia a estos países dominados a través del capitalismo. ¿Qué influencia han tenido estas teorías sobre las actuales leyes venezolanas? Bueno, sencillamente una de las primeras cosas que vemos en la Constitución Nacional aquí en Venezuela, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es que nuestro país es un estado federal y descentralizado. Existe la propiedad privada, el individuo tiene oso, goce y disfrute de su propiedad, pero me llama la atención de que aún existiendo la propiedad privada y en el artículo 6 de la Constitución dice que el Estado es un Estado descentralizado federal, un Estado federal y descentralizado. El artículo 4 de la ley orgánica para comunas dice que uno de los principales fines que persigue la comuna es el Estado comunal. Evidentemente aquí se ve un desprendimiento fuerte de la Constitución Nacional, aún sin embargo la ley orgánica de comunas vendría siendo como una constitución paralela basada en la teoría del Marx, donde está la propiedad social, los medios de producción son medios de producción social y el Estado pasa a ser el Estado comunal. Entonces me ha llamado un poquito la atención esto porque si nosotros vemos las pirámides de las leyes, primero está la Constitución Nacional y después vienen las leyes orgánicas y especiales que se derivan de la Constitución Nacional, más no se desprenden de ella. Tenemos una ley orgánica de comunas que me ha llamado mucho la atención y me ha creado cierta suspicacia porque existe unos códigos que desprenden totalmente de la Constitución y no se derivan de ella como tal. Bueno, espero que este video sea de su agrado. Mi nombre es Jesús Alberto Rodríguez y queda montado en YouTube para su estudio. Muchísimas gracias.